Hoy hablaremos sobre el tema número 4, control interno, presentado por la doctora Airlis Bello, profesora de Sistemas y Procedimientos de la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, Campus La Morita. Entrando en materia, debemos de conocer la definición del control interno. Obviamente esta es muy amplia, pero los principales puntos que encontramos en su definición es que es un plan de la organización que maneja políticas, medidas, normas, procedimientos, entre otros, que permiten la salvaguarda de los activos, la garantía de la exactitud y confiabilidad de la información financiera, promover la eficacia operacional y provocar la adherencia del personal a las políticas y normas de la empresa. En este sentido, encontramos que el control interno se clasifica en dos vertientes: control interno contable y control interno administrativo. Cuando hablamos del control interno administrativo, están estos dos puntos que tenemos acá, es decir, promover la eficacia operacional y provocar adherencia del personal a las políticas y normas de la empresa. Cuando hablamos del control interno contable, ahí nos encontramos con salvaguarda de sus activos y garantía de la exactitud y confiabilidad de la información financiera. Vamos a hablar entonces con cada uno de estos puntos. Salvaguarda de los activos. Obviamente es sumamente importante dentro de la organización esa salvaguarda. Y en los activos no estamos hablando solamente de un mueble, de una computadora, de una maquinaria, sino el dinero. Recordemos que tenemos activos tangibles y activos intangibles. Y dentro de esos activos tangibles está la parte del dinero. Entonces es sumamente importante custodiarlos, cuidarlos, garantizar que se encuentren resguardados. La garantía de la exactitud y confiabilidad de la información financiera no es más que debemos de custodiar que todos los procesos dentro de la organización se estén dando de acuerdo a los manuales, a las políticas, a las medidas, para que con esto se pueda salvaguardar los activos. Por eso se dice que estos dos primeros son de condición contable, control interno contable. Y esta información financiera se va a presentar a través de qué? De los estados financieros, estado de resultados, estado de situación financiera, estado de patrimonio, notas revelatorias, entre otros. Ahora bien, no es por quitar este mérito a la parte contable y a la parte administrativa, pero acá vamos a tomar en consideración que estos dos primeros se basan en estos dos segundos. ¿Por qué? Promover la eficacia operacional. ¿Cómo se va a promover? A través de la motivación, a través de conocer el personal, de ver cómo ese personal labora, de buscar la manera de ser psicólogos dentro de los procesos. Esto nos van a permitir, obviamente, que nosotros tengamos un personal que adherido a las políticas y normas de la empresa, porque vamos a provocar ese apego, ese sentimiento. Usted donde se pare, dice con orgullo: soy de la Universidad de Carabobo. Los docentes que estamos todavía dando clase en la Universidad de Carabobo, aún con las condiciones de Venezuela, del país, aún con todo eso, más las condiciones del COVID, entre otras cosas, es porque la mayoría somos egresados de allí y tenemos el apego institucional, y a su vez tenemos la herencia por trabajar allí, por convicción, por cariño, por ese sentimiento. Y al tener esa herencia a las políticas, a las normas de la empresa, a la institución, hacemos que las mismas valgan. Entonces eso ocurre también dentro de las organizaciones. Si usted quiere su empresa, si usted tiene ese apego a la organización, es más fácil desarrollar una eficacia operacional, es más fácil garantizar exactitud y confiabilidad de la información de su trabajo, y es mucho más fácil salvaguardar los activos que estén en su departamento a su cargo. Entonces todo esto va de la mano. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir estas políticas, estas normas que son el plan de la organización para poder lograr que es el fin del control interno. Ahora bien, principios o condiciones. Aquí debemos tomar en cuenta cuáles son los principios o las medidas o los controles para nosotros lograr un control interno
excelente. En primera instancia tenemos competencia del personal. Aquí hablamos que la empresa debe ser la que establezca los perfiles por cada cargo, para que el personal que labora dentro de sus instalaciones sepa cuál es el perfil de su cargo y si está cumpliendo con ese perfil, o si quiere ascender, cuál es el perfil para poder lograr ese ascenso, si lo puede cubrir o si qué es lo que necesita para poderlo cubrir. Entonces se busca que ese personal tenga la capacidad para desempeñar sus actividades, y si no, entonces buscar de capacitarlo. Existen muchas organizaciones que tienen un analista de, por ejemplo, de cuentas por cobrar, y ven que esa persona tiene la capacidad de llegar a ser jefe de área, y le dicen que le van a pagar los estudios para que ascienda a ese puesto. Entonces allí vemos que la competencia del personal es que yo capacito a ese personal para que sea competente para cubrir ese cargo. En segunda instancia tenemos segregación de funciones. Cuando hablamos de la segregación de funciones, no es más que saber que la persona que realiza la operación tiene que ser diferente a la persona que autoriza, y esta persona tiene que ser diferente a la persona que custodia, y esta misma tiene que ser diferente a la persona que registra. Un ejemplo, el vendedor hace la operación. ¿Quién autoriza la venta? Si está bien esa venta, el jefe del departamento de venta y el jefe de departamento de crédito y cobranza. Pero ¿quién custodia? Tenemos entonces al cajero y al de almacén. ¿Y quién hace el registro? El de contabilidad. Todo esto es para que cada cargo, para que cada función sea separada y se evite los errores, por así decir el término. Pero esto es para evitar en sí fraudes dentro de la empresa. Esto va muy unido a la delimitación de responsabilidades, que no es más que la asignación, clasificación, aclarar bien, definir por escrito la responsabilidad del cargo. Como dije, segregación es separar un proceso por varias personas, pero la delimitación es decir, bueno, el vendedor, ¿cuáles son sus conjuntos de deberes? ¿Cuáles son sus conjuntos de derechos? El cajero, ¿cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos? La contabilidad, ¿desde dónde hasta dónde va su responsabilidad? Entonces, por eso hay que delimitar. Entonces, primero segrego una operación y después delimito cada uno de los aspectos que he segregado. Niveles adecuados de autorización. En este caso, va de acuerdo al grado del riesgo que tenga la operación a realizar. Y así será el nivel de autorización. Ejemplo, si voy a comprar una maquinaria, es muy diferente si voy a comprar papelería. Entonces, si voy a comprar una maquinaria, yo necesito que sea autorizada por el gerente del área que está buscando la autorización de esa maquinaria, o por el de finanzas. Pero si yo voy a comprar papelería, me voy a compras y eso va a estar autorizado por el departamento de compra, a lo mejor por el analista de compra, porque es de acuerdo al grado de la importancia relativa que tenga lo que se vaya a comprar. Así va a ser entonces lo que yo voy a colocar en mi manual de norma y procedimiento para decir, bueno, esta persona va a estar encargado hasta este grado de responsabilidad de autorización y esta otra persona hasta este otro grado de responsabilidad. Conciencia de control. La alta gerencia debe de dar el ejemplo, la clara demostración del cumplimiento de las políticas de la empresa. Si yo tengo un cartel que dice no fumar en esta área y el jefe de departamento o el dueño está fumando, esa persona no tiene la conciencia de control, y se supone que desde el momento que esa persona está ocupando ese cargo, es el que da la proyección de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en la organización. Entonces es sumamente importante estar claro que usted es la persona que debe demostrar en primera instancia el cumplimiento de las normativas. Y por eso hablamos que la conciencia de control está desde el inicio de la pirámide hasta el cargo más bajo dentro de esa pirámide.
Canales de comunicación. Los memos, las correspondencias, los manuales, las carteleras, otro. Es decir, todo lo que usted emplea dentro de la empresa para comunicar información. Y eso es sumamente importante porque recuerde que mientras más usted comunique, mientras más se encuentre informado toda la escala dentro de la organización, es más importante el desarrollo, es más ameno todo el proceso. Recuerden que en el tema 3 ustedes vieron información y comunicación y eso trata este punto. Tipo de control interno contable. Acá tenemos 4 tipos de controles. Cuando hablamos de existencia, en este caso hablamos que los soportes son los elementos principales. Tiene que ser adecuadamente supervisado, es decir, que el control de existencia es el que me va a contribuir a que todo lo que existe es válido. Es control de lo físico, es que si yo hago una compra, debo de tener la orden de compra, la factura, todo lo que me corresponda a que realmente esa operación es real y no ficticia. Cuando estamos hablando de exactitud, es un control de lo financiero, por así decirlo, dado que es validar los reportes, verificar y demostrar que desde el punto de vista financiero corresponde al aspecto físico. Voy a comparar que lo que dice la orden de compra es igual a lo que dice la nota de entrega, es igual a lo que dice la nota de recepción, es igual a lo que dice la factura, es igual a la orden de pago, es decir, que todo va concatenado. Y es sumamente importante que sea así. De autorización. Es un cuerpo que nos ayuda a llevar el control de las operaciones de la empresa. Cuando hablo de un cuerpo es que yo voy a tener documentos donde están firmando las personas que van autorizando cada proceso. Entonces, para cada tipo de operación, así será el nivel de autorización. Y yo debo verificar, ok, esta operación necesita que estén las firmas de tales y tales personas. ¿Están? No, no están, falta. Entonces, allí yo tengo que hacer un control contable administrativo y se debe de ir a cada instancia para ver por qué no tienen las firmas de las personas que deben de autorizar. Y ahí entra la parte de custodia, que es la salvaguarda física de los activos de la empresa. ¿Y cómo se da? Cumpliendo con la existencia, la exactitud y la autorización. Para con eso tener entonces una salvaguarda idónea de todo lo que nosotros estamos manejando dentro de la organización. Después de tener todo este conjunto de información de tipos de controles, cómo se dan y todos los procesos, debemos de hablar de los métodos que yo voy a manejar para poder hacer los manuales, para poder hacer un camino de normativas, de políticas, de procedimientos. Y este camino empieza a través del cuestionario. El cuestionario se basa en preguntas y es uno de los métodos más antiguos, obviamente. Lo más idóneo es hacerlo por departamento. Entonces, por lo general, nosotros hacemos la información de ir preguntando a cada departamento, a cada persona que labora dentro de cada proceso, para que entonces nos dé información de qué se hace. Claro, el cuestionario es un poco limitado, dado que la mayoría de las respuestas son sí o no, cuando son dicotómicos. También podemos hacer cuestionarios múltiples, pero en este caso es como una investigación rápida de qué es lo que está ocurriendo y dónde me encuentro parado yo como auditor interno o como auditor externo también se puede hacer, pero principalmente como auditor interno para esta medida, porque estamos hablando de control interno, de conocer la empresa. Bueno, estoy conociendo cada departamento y lo voy a manejar. Después que yo hago este primer paso, voy a la narrativa. Ya aquí tengo una idea de dónde me encuentro parada y entonces voy a llevar más tiempo mejorando la técnica de hacer como una entrevista. Es algo un poco más personal, se puede ir manejando preguntas obviamente abiertas,
nos apoyamos, si existe un manual previo, nos apoyamos en ese manual previo. Si no existe, entonces nos vamos a apoyar de la información que obtuvimos del cuestionario, dado que toda esta información me va a permitir tener un conocimiento mejor y más en perspectiva. Y por último, tenemos el flujograma, que son los diagramas que va a llevar cada uno de los procesos de la empresa. Si la empresa no lo tiene, entonces nosotros vamos a diseñarlo después de hacer todo el proceso de cuestionario y narrativa. Diseñamos el flujograma que nos va a permitir tener una perspectiva de cómo se debe dar el proceso. Más adelante, en otros temas de la materia, vamos a ver cómo se desarrollan los flujogramas. Entonces, esto es sumamente importante, estos tres métodos, porque nos van a permitir estructurar el conjunto de políticas, de normativas y de procesos dentro de la organización. Ahora bien, ¿qué es el informe de auditoría o de control interno? En él es el documento que se plasma de manera formal lo que está pasando en la empresa. Puede ser interno o externo, obviamente, que sería de auditoría interna, auditoría externa, y va a demostrar la evaluación de una manera objetiva de lo que se estaba observando, obviamente, y tiene que establecerse cuál fue el alcance, es fundamental hacerlo, el alcance, las limitaciones, las debilidades de control interno que se estaban observando, entre otros parámetros que nosotros como auditores observemos que es importante notificar. Continuando con todo este conjunto de información, debemos estar claros que existen controles específicos. Estos controles específicos significa que yo puedo hacer no solo una verificación de un departamento o de un proceso, sino que yo puedo decir, o de toda la empresa, sino que yo puedo decir, ok, voy a hacer una auditoría del efectivo en caja y banco y me centro solamente en eso. Ah, no, voy a hacer una de venta y me centro solamente en eso. O de inventario o de compras. Entonces, cuando me centro en ello, entonces me voy a enfocar en cuál es el proceso que yo voy a analizar, de qué trata el proceso, si se están cumpliendo los principios de control interno. Y allí es donde yo voy entonces a decir específicamente cuáles son las medidas, los parámetros, las normativas de ese proceso. Ahora vamos con el aspecto más dinámico del control interno, que son los equipos de proceso de datos. Cuando hablamos de equipos de proceso de datos es la parte electrónica y ahí encontramos los niveles de integración. Esta integración de datos, que es el primero que tenemos acá, que trata o tiene lugar cuando a través de una sola conversión de datos al lenguaje de la máquina se obtiene automáticamente en un solo ciclo operativo y las diversas informaciones requeridas. Recuerden que ya estamos en la parte de la computadora, de cómo yo voy a ingresar información en la computadora, y aquí es que de una vez yo ingreso los datos en el sistema y el sistema ya está listo porque es un sistema contable, un sistema administrativo, y en él yo voy a manejar este conjunto de información de una vez e ingresa. Ah, pero este paso, después que yo ingreso la información, voy a la integración de los procesamientos, que tiene lugar cuando a raíz de la información obtenida se activan los mecanismos que implican la secuencia de otras actividades empresariales. Y entonces se activa la integración de gestión, que es cuando la interconexión entre la información es capaz de transformar automáticamente los parámetros en lo que descansan los objetivos de la gestión. Entonces es como un entrelace de información que ingresa, el procesamiento y la salida. Lo que ustedes vieron en el tema número 1 de la materia, ¿sí? Que es la parte de un sistema. ¿Cómo se da el sistema? Entrada, proceso, salida. Pero en este caso el sistema es computarizado y va a ser alimentado de manera manual o computarizada de todo lo que yo he obtenido a través de los métodos y a través de los controles que realicé en la organización. Toda esta información
me dice que yo debo de manejar información pertinente para que se pueda dar este conjunto de EPD, es decir, equipo de proceso de datos. En el caso de los controles de organización, tenemos lo que ya hablamos: segregación de funciones, competencia de personal, la biblioteca de programas, controles de seguridad, delimitación de responsabilidades. Cuando hablamos controles de procedimiento, ahí entonces estamos hablando de las entradas, que son las autorizaciones y validaciones, el proceso, que obviamente es ya esos documentos validados y la lista de excepciones, la salida, que son todos estos conjuntos de formularios autorizados con la adecuada necesidad de inspección, y por último, archivos de biblioteca, que es la protección, respaldo periódico, información óptima, entre otros. Y por último, tenemos los controles administrativos, que es diseño, programación de operaciones, mantenimiento. Todo esto están autorizados y ajustados a los procedimientos y objetivos de la empresa. Significa que deben estar documentados en los manuales. Sumamente importante. Toda esta información se maneja de manera electrónica, y recuerden que nosotros tenemos manuales físicos como manuales de la computadora. Tenemos entonces integración de información física como información en la computadora, ¿sí? Para terminar el tema, siempre me gusta iniciar o terminar con un mensaje. Encontramos cara a cara con el cielo y el infierno. Me permito leer. El viejo sacerdote que moría se acomodó en su cama y rezó por el descanso de su alma. Se preguntaba acerca del cielo y el infierno. ¿Cómo serían? Dios sabe que él ha pasado su vida predicando acerca de estos dos lugares. Ahora, a la edad de 84 años, él no estaba seguro. Vagamente vio dos figuras a los pies de su cama. Reconoció quiénes eran. El alto musculoso era Moisés y el otro era Pedro, el pescador. A la señal de uno de ellos, se levantó de su cama y lo siguió, traspasando las paredes de su cuarto. Silenciosamente ellos lo condujeron a través de las galaxias del espacio nocturnal. En un lugar distante se pararon enfrente de una casa. El reino de Dios está hecho de muchas mansiones, explicó Pedro. Así también lo está el infierno. Pase adelante. Nosotros le mostraremos el primer cuarto, el de Satanás. Al entrar, el sacerdote, sus oídos fueron asaltados con un murmullo de quejas. Mucha gente estaba sentada alrededor de una gran mesa. En el centro había una enorme cacerola de estofado, el plato favorito del sacerdote. Aunque todos en el infierno poseían una cuchara y podían alcanzar la cacerola, se morían de hambre. Los mangos de las cucharas, los cuales estaban pegados a sus manos, eran 2 veces más largos que sus brazos. Podían alcanzar la cacerola, pero no podían llevar las cucharas a sus labios. Los llantos de hambre eran tan altos que el sacerdote rogó que lo sacaran de allí. Pedro y Moisés lo llevaron a un sitio apartado donde había otra mansión. Moisés invitó al sacerdote a entrar a la sala exterior del paraíso. Allá el sacerdote divisó una gran mesa similar a la que vio en el infierno, con mucha gente a su alrededor. En el centro había una gigantesca cacerola de estofado. Los mangos de las cucharas eran muy largos para el brazo humano, pero allí no había llantos ni quejidos. Nadie se moría de hambre. Allí se alimentaban los unos a los otros. Tomado de la revista Selecciones en el año 1989. Gracias por escuchar el tema y por escuchar esto. Aplíquenlo a su vida. ¿Quieren el cielo o el infierno?